Sean bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical. Que Dios los bendiga muchísimo. Ya vamos a comenzar. Prepárense, busquen su Biblia, estén preparados para lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a alabar el nombre de Dios y vamos a escuchar su palabra, porque necesitamos seguir siendo transformados y renovados por ella. Amén. Justicia y en la cruz de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en He decidido seguir a Cristo, no volveré jamás atrás. He decidido vivir mi vida confiado en tu majestad. He decidido seguir a Cristo, no volveré jamás atrás. He decidido vivir mi vida confiado en tu majestad. No huiré, Señor, mi Rey, mi Dios, mi Rey, mi Dios, en ti estoy. No huiré, Señor, mi Rey, mi Dios, mi Rey, mi Dios, en ti estoy. Mi corazón está dispuesto a servirte, a seguirte. Mi corazón
en ti estoy. Yo estoy confiado en ti. 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 Tu gracia me sostiene y me hace caminar. En tu verdad puedo descansar. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más aquí para predicarles la palabra de Dios. Estoy desde mi trabajo porque me ha tocado en esta ocasión, pero no quisiera dejar de bendecir a Dios por medio de su palabra. Y me gustaría que estuviéramos hablando hoy acerca del tema. Es un tema un poco polémico porque muchas personas tienden a tener una teoría en su mente sobre cómo son las cosas. Pero el tema que he puesto a este mensaje es: quiero devolver mi salvación. Y es que eso era como un poquito chistoso, un poquito como de qué tiene que ver esto con lo que realmente vivimos hoy. Y quiero que entendamos que hay muchas personas que tal vez se preguntarán: ¿se podría devolver la salvación después de haber sido salvo? Después de uno obtener la salvación, ¿uno podría devolverla? Dice Romanos 8, 38 al 39, y vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia ahí, puedes leer conmigo. Dice el versículo 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que dicen que cada una de estas cosas están fuera de nosotros, están separadas de lo que es nuestra intención. Son cosas que vienen de ataques externos a nosotros, pero que si nosotros por nuestra propia voluntad decidiéramos dejar esta gracia, dejar esta salvación que Dios nos ha dado, pues nosotros podríamos hacerlo. Y realmente esto, además de ser antibíblico, no tiene ni siquiera sentido lógico. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que entender tres cosas. Nosotros tendríamos que entender primero la naturaleza de Dios. Tendríamos también que entender la naturaleza de nosotros como hombres. Y tercero, entender la naturaleza en sí de la salvación. Vamos a desglosar un poquito esto y vamos a entender un poquito esto. La naturaleza de Dios, vamos a comenzar. La naturaleza de Dios, digamos que Dios, en su naturaleza principal, es que Dios es un Dios por naturaleza salvador. O sea, Él es quien nos salva. Él es quien tiene la salvación en sus manos. Solamente en el libro de los Salmos encontramos 13 veces mencionada la palabra Salvador, a Dios como Salvador. Solo Dios es nuestro Salvador y nadie puede salvarnos, ni nosotros mismos podemos salvarnos a nosotros mismos. O sea, solamente Dios, la salvación solamente proviene a través de Dios. Nadie puede decir: yo me salvo porque hago esto, yo me salvo porque hice aquello. No, nadie puede decir esto, porque la única manera en que nosotros podemos ser salvos es a través de creer la promesa que Dios nos ha dicho, que a través de su Hijo podríamos obtener la salvación. Isaías 43:11 dice: yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es por la voluntad de Dios, no por obra humana, no por la voluntad humana, solamente por la voluntad de Dios. Juan 1:13 nos dice: los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. La salvación es solamente por la voluntad de Dios. No hay persona en este mundo que pueda nacer y decir que a través de lo que hizo puede ser salvo. Eso no es posible y nunca será posible. El libro de Daniel, en su capítulo 4, verso 35, nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién puede decirle a Dios que haga algo? ¿Quién podría decirle a Dios que no haga esto? ¿O quién podría decirle a Dios que lo que está haciendo está mal? ¿Quién le va a dar consejo a Dios si Dios lo sabe todo, si Dios es soberano, si Dios conoce todas las cosas? Dios controla todas las cosas y eso es lo que nosotros creemos. Y creemos que así Él controla todas las cosas, entonces también controla la salvación. El plan de Dios para la salvación fue llevado a cabo por Jesucristo. Mediante Dios encarnado, Jesús se encarnó en un cuerpo humano, vino aquí a la tierra, murió por ti, murió por mí, murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Y a través de tener ese acceso al Padre, entonces nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Esta es la mejor manera en la que nosotros podemos entender el plan de un Dios Salvador que vino a buscar lo que se le había perdido, como dice Lucas 19 en su versículo 10. Entonces Él fue quien tuvo la decisión, Él fue quien tuvo el plan, Él fue quien hizo todas las cosas. Entonces no hay nada que nosotros podamos decir que nosotros elegimos a Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Yo soy cristiano desde que tengo uso de razón, pero llegó un momento en el cual yo tuve que decidir por el Señor, pero yo no fui quien lo elegí, sino que Él me eligió a mí. Dice la palabra en Juan 15:16, no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que llevemos frutos. Él fue quien determinó que nosotros fuéramos salvos. Él fue quien en su infinita voluntad permitió que las cosas sucedieran de la manera que sucedieron para que tú pudieras conocer, para que pudieras conocer su palabra y pudieras conocerle a Él. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la naturaleza de Dios es que Dios es salvador. Dios es el único que nos salva y Dios en su naturaleza plena tiene el deseo en su corazón de salvar a un hombre pecador, un hombre que está alejado de Él. Un hombre que está en completo pecado, y eso nos lleva a la naturaleza del hombre. Ya vimos la naturaleza de Dios, un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios que está decidido en salvar a la humanidad. Pero entonces la naturaleza del hombre es que el hombre es un ser depravado por naturaleza, que no quiere buscar a Dios de ninguna manera. El ser humano no le interesa a Dios. El ser humano no le interesa hacer lo que Dios quiere que se haga. No le interesa hacer lo correcto. Le interesa hacer lo que Él se siente bien, lo que a Él le satisface. El ser humano no quiere una entidad por encima de Él que le diga lo que tiene que hacer. Entonces el hombre no puede hacer nada dentro de la salvación hasta que su corazón no es cambiado por el Espíritu de Dios. Y entonces puede buscar a Dios, porque el hombre no busca a Dios, ni tampoco puede hacerlo como nos dice la palabra de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios, no le interesa. El hombre quisiera vivir en sus deseos, en sus caprichos, haciendo lo que quiere. Pero realmente Dios nos llama a ser diferente. Dios, cuando llama al hombre, lo hace totalmente nuevo, totalmente diferente. La palabra de Dios resulta incomprensible para un hombre perdido, un hombre extraviado. Dice la palabra de Dios que para el hombre que se pierde, la palabra de Dios es locura. Es locura para el que se pierde, pero para aquellos que hemos creído es poder, es vida. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios solamente la podemos entender teniendo el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Si no, no lo podemos hacer. Si no, no podríamos entender nada.
El hombre no regenerado es impío, es inútil, es engañoso, su boca está llena de amargura y maldición, su corazón está inclinado a derramar sangre, no tiene paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos, como nos dice Romanos 3, el versículo 10 al versículo 18. Si comenzamos a leer, nos damos cuenta que el hombre es un hombre perverso, es un hombre que realmente tiene muchas cosas malas dentro de su corazón. El hombre realmente no podría, por más que quisiera, ganar la salvación. Tal persona, tal hombre, sin la intervención de Dios, es incapaz de salvarse a sí mismo, o siquiera ve la necesidad de salvación. El hombre no ve que necesita salvarse. Cuando hablamos con cualquier persona, tal vez tengamos algún amigo, algún compañero, algún hermano, algún familiar, que nosotros le hablemos de Dios y nosotros le digamos que Él necesita salvación, y ellos muchas veces no les interesa porque para ellos no necesitan ser salvados. Ellos están bien. Ellos lo que dicen es que Dios es un Dios amoroso, Dios no lo va a castigar, Dios no le va a hacer algo de una manera porque ellos no son tan malos como los demás, entonces nadie es tan malo como los demás. Todo el que es malo dice que hay alguien más malo que él, y siempre va a haber alguien más malo que el otro, y entonces eso quita la culpabilidad del otro, y no es así. Todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todo el mundo pecó, todo el mundo fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, tanto el que miente, como el que roba, como el que viola, como el que mata, todos están alejados de la gloria de Dios, y todos son, de una manera u otra, merecedores del castigo de Dios. Es solo después es solo después de que ha sido hecha una nueva criatura que el cristiano, en su corazón y su mente, es cambiada y va hacia Dios. Solamente después del nuevo nacimiento es que el hombre puede obtener salvación, y que el hombre puede realmente reconocer y entender que necesitaba ese Dios que le estaba planteando la salvación y que decía: tú vas a ser salvo y tú eres merecedor de esa salvación. Aunque no lo seamos, Él nos dice que sí, que lo somos. Primera de Corintios 2:14 y Segunda de Corintios 5:17, si podrían leerlo en sus casitas, para que así puedan analizar un poquito más acerca de esto. Y por último, vamos a ver la naturaleza de la salvación. La salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Cristo, dada a aquellos que le pertenecen desde antes de la fundación del mundo, y a quienes han sido sellados por el Espíritu Santo. La salvación es un regalo para aquellos como tú y como yo, que si tal vez has aceptado a Cristo, que hemos sido, como dice la palabra de Dios, destinados desde antes de la fundación del mundo para aceptar y para andar en los caminos de Dios. Si tú estás en el camino, no pienses que es por tus fuerzas. Sí, tenemos que saber que hay una responsabilidad humana que tenemos que seguir. Así como Dios nos dice que nos cuidemos del pecado, que no hagamos cosas que no convienen, asimismo Dios nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación. La palabra ocuparse no quiere decir que nosotros seamos los que busquemos la salvación. Ocuparse es que yo ya tengo algo y yo lo manejo de la manera que debo de manejarlo adecuadamente. Si yo tengo una casa, yo me ocupo en que mi casa esté limpia, en que mi casa esté ordenada. Si yo tengo la salvación, entonces yo me ocupo en vivir como si yo fuera salvo, como que esa salvación ya está en mi vida y yo necesito vivir conforme a eso. Yo necesito vivir conforme a que soy hijo del Altísimo, que soy hijo de Dios y que no soy cualquier cosa. Entonces, de la manera en que nos podamos ver, nosotros vamos a poder seguir haciendo las cosas de ahora en adelante. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:11 al 14. Y si pueden buscarlo, vamos a leerlo. Efesios 1, su verso 11 hasta el 14, que nos dice de la siguiente manera. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo a su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Verso 14, el Espíritu es un adelanto de lo que
es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza. Entonces, esto excluye que el hombre pueda de una manera u otra, por su propia voluntad, frustrar los planes de salvación. Es como que una persona se convierte y diga, ya no quiero seguir siendo cristiano, voy a dejar el cristianismo, voy a dejar la salvación y que Dios haga lo que quiera, se le entregue a otro. O sea, entonces Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a una persona que de una manera u otra iba a decir que no, que después no la quería. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que predicamos. La palabra de Dios en ningún momento nos dice que nosotros podamos ni obtener la salvación por nuestros medios, ni tampoco dejar la salvación por nuestros propios medios. Si nosotros somos salvos, y aunque esta palabra suene fea, si tú eres salvo, tú vas a ser salvo hasta que Cristo venga. Y nosotros creemos en la confianza y tenemos la confianza de que la salvación va a ser perpetua y de que la salvación no se va a quitar nunca de nuestra vida, de que vamos a ser salvos. De que sí, tenemos mucha lucha en esta vida y tendremos muchos momentos en los que cometeremos pecados, pero la palabra de Dios nos registra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino alguien que ha sido tentado en todo. No es lo mismo pecar sabiendo que Dios te va a perdonar que pecar y creer que Dios puede perdonarte. Porque hay personas que pecan y saben que Dios lo va a perdonar, y como Dios lo va a perdonar, hacen caso omiso. No importa, yo voy a pecar y voy a hacer esto, Dios me va a perdonar como quiera. No, cuidado, porque puedes estar dudando realmente en el Evangelio y tú creer que eres salvo y no ser salvo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos guía a hacer lo adecuado, a hacer lo correcto, a hacer lo que realmente conviene para nuestro cuerpo. Pero si nosotros hacemos cosas que no convienen para nuestro cuerpo y más nos gozamos haciéndolas y estamos atraídos a hacerla, entonces tenemos que realmente examinar si hemos sido salvos. Un cristiano es alguien que ha sido redimido del pecado y se coloca en el camino al cielo. Él es una nueva criatura y su corazón se ha vuelto hacia Dios. Su antigua naturaleza se ha ido, ha muerto. Su naturaleza nueva ya no desea regresar al antiguo ser que él era. Si tú deseas hacer las mismas cosas que hacías antes cuando no eras cristiano, entonces tienes que revisarte. Sí, tendremos tentaciones, pero si deseas hacer las mismas cosas y volver a hacer lo mismo y decir, yo creo que me estoy arrepintiendo realmente de estar en el cristianismo, ten cuidado, porque posiblemente estés aquí, estés en el Evangelio, pero no hayas aceptado a Cristo realmente. Tal vez no hayas tenido un encuentro real con el Señor. Tal vez no hayas sido salvo todavía. Dice la palabra de Dios, y con esto terminamos, hermano. En 1 Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya son los últimos tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que son los últimos tiempos. El verso 19 nos dice, salieron de nosotros los anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Wow, estas palabras nos dicen que no todo el que está en la iglesia pertenece a la iglesia. No todo el que profesa ser hijo de Dios es hijo de Dios. No todo el que profesa ser salvo es salvo. Así que examina bien tu vida. Si realmente tú dices ser cristiano, examina tus actos, examina tus deseos, examina a qué tú le estás dedicando tu tiempo. Examina realmente qué es lo que está en tu mente, cuáles son tus deseos, cuáles son tus aspiraciones. ¿Deseas ser salvo? ¿O simplemente estás aquí porque tu mamá o tu papá te trajeron cuando eras niño y ya tú estás acostumbrado a estar aquí? Todos necesitamos tener un encuentro con Dios. Todos necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos, en su capítulo 10, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, si confesamos con nuestra boca
que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, o sea, Dios le levantó de los muertos, nosotros podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero quiero decirte esto: la salvación no depende de esa oración que hagas. La oración no es la que te salva. Tampoco depende de que tú hayas aceptado. Tampoco depende de que vayas a la iglesia. Tampoco depende de que leas la palabra. Depende de la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, para ser salvo. Así que cuando alguien te diga, ¿quieres aceptar la salvación? ¿Quieres ser salvo? Tú dices, sí, yo quiero recibirla. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia damos. Dios no nos dijo que ahora tendríamos que ayunar 40 días. Tampoco nos dijo ahora que tendríamos que lastimar nuestro cuerpo. No, solamente con el hecho de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros somos salvos. Y vivir por la fe, vivir confiando. Ahora quiero decir esto, porque pueden malentenderme a lo que quiero llegar. No quiero decir con esto que cualquier persona que diga ser salvo va a ser salvo porque la salvación no se pierde. Quiero decir que cualquier persona que ama a Dios con todo su corazón y ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, nunca se va a perder, porque estamos en las manos de Dios. Y la salvación que tenemos está en sus manos, nuestra vida está en sus manos, no en las actitudes que nosotros podamos tener ni las cosas que podamos hacer. Aún así, dice la palabra de Dios que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo cada día como una ofrenda viva delante de Dios, como un sacrificio vivo delante de Dios, que es vuestro culto racional. Si cada día yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, mira mis actitudes, mira mis debilidades, Señor, tal vez estoy mintiendo, no quiero hacerlo porque no quiero fallarte. No diga, Señor, no quiero seguir mintiendo porque no quiero perder mi salvación. No, dice, yo no quiero fallarte, quiero hacer tu voluntad, quiero que tu gracia siempre sea reflejada en mi vida y poderle demostrar a los demás que tú vives en mí a través de mi comportamiento. Eres salvo porque la gracia y la misericordia de Dios te ha alcanzado, no porque fuiste inteligente para aceptar el Evangelio, no porque fuiste inteligente para entenderlo, no porque fuiste hábil para entrar a una iglesia. Fuiste salvo porque así Dios lo tenía predeterminado, porque así Dios lo quiso y así Dios lo va a querer, y nada podrá separarnos de la voluntad de Dios, y nada podrá tampoco deshacer la voluntad del Padre, porque Él en su voluntad y con su voluntad, nadie se mete. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener, aunque corto, pero podemos entender tu palabra por medio de reflexionar en ella y por medio de entenderla, Señor. Gracias porque ellas son fieles, son verdaderas, son benditas, Señor. Ayúdanos a caminar cada día más en tu voluntad y en tu gracia, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Te pedimos que cuides a cada uno de mis hermanos, Señor. Cuídalos y permite que ellos puedan, Dios, estar entender completamente, Señor, cómo es tu voluntad y cómo es tu salvación que ha llegado a nuestra vida. Cuídalos igual.